con resultado positivo en el COVID que me afecta por 47 días. Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, me veo en la necesidad de participar en este debate. Porque además es una obligación constitucional de cumplir con una sentencia originada en la Corte Constitucional, que a su tiempo declaró la inconstitucionalidad de dos incisos de la ley, en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Estamos entonces compelidos a cumplir con una sentencia constitucional. La seguridad social es una política de Estado. No corresponde a un solo sector, ni de los empleadores, ni del Estado o gobierno, ni de los asegurados, que es un término que involucra a los afiliados y a los jubilados. Esta integración tripartita obedece a la naturaleza intrínseca de lo que significa la seguridad social como política de Estado. Cuando se dice que solamente uno de estos sectores debe tomar las decisiones, estamos exagerando, con la mejor intención sin duda, un hecho que es fundamental. La seguridad social se nutre a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES, de tres vertientes de financiación económica. Por un lado, el aporte patronal de los empleadores. Por otro lado, el aporte personal de los asegurados, en este caso de los afiliados. Y por otra parte, el aporte del Estado a través de las asignaciones anuales en el presupuesto general del Estado. Por manera que queda muy claro que la integración tripartita del Consejo Directivo del IES responde a esta responsabilidad que tiene el Ejecutivo, los empleadores y los afiliados. Responde asimismo a una disposición constitucional que a su vez sintoniza con disposiciones de derecho internacional que han sido pregonadas a través de la OIT. En la esencia misma de la integración de este Consejo Directivo, ha ocurrido que solamente en membrete han participado algunos colegios electorales en detrimento y negación y exclusión de importantes sectores, tanto de empleadores como de afiliados y jubilados. Ante la vertiginosa aparición de actividades distintas, de modalidades de trabajo, asimismo han proliferado una serie de gremios patronales, empleadores, que no han estado incluidos entre los colegios electorales precisamente para designar con la mayor representatividad a quienes deben integrar en ese nombre este Consejo Directivo. Igual ocurre por el lado de los afiliados. Esto quiere decir que la norma adolecía en su aplicación, no en el texto mismo,
sino en la aplicación, en el efecto de la aplicación de la misma, adolecía, digo, de una exclusión de importantes sectores de la producción, tanto de empleadores como de asegurados. Así, por ejemplo, es una realidad objetiva la actividad de trabajadores independientes, que no tienen ningún gremio, de trabajadores autónomos, de muchos otros que no pertenecen a gremios determinados ni obedecen a cierta línea que a nivel nacional constituyen, por ejemplo, la esencia de un sindicalismo, aunque en una condición realmente deplorable. Nacen entonces nuevas fuerzas, no solo gremiales, sino corporativas, que deben ser consultados, que deben decir su punto de vista, que deben ser consultados en estos colegios electorales que le corresponde llevar adelante efectivamente a la función electoral. Pero no puede haber esas restricciones, porque son derechos consagrados en la Constitución. El derecho a elegir y ser elegidos. Inclusive, señor presidente, aquel planteamiento de que la votación sea de carácter secreta y universal tiene asidero, hay que madurarlo, porque esa sí sería la esencia de la democracia y del ejercicio de este derecho de elegir y ser elegidos. Qué mejor que exista la mayor representatividad, qué mejor que haya un escogitamiento por la vía de una auténtica democracia que se practique en los correspondientes colegios electorales y en aquellos grupos que sin ser tales tienen también derecho, y habrá una forma reglamentaria de convocarles a que participen en este proceso. Más inclusión, más participación, más democracia, más transparencia. Que exista o no esta responsabilidad alternada de ejercer la dirección de este cuerpo colegiado, de la dirección, en este caso del Consejo Directivo, también es un tema interesante. Una práctica que podemos asumir en la medida en que entendamos que el IES no es de nadie en particular. No lo es del gobierno, lo dice la Constitución. No lo es tampoco de los empleadores y no lo es de los asegurados. Quisiera detenerme en un tema que de alguna manera puede crear distorsión: el seguro social campesino. Es como que le estuviéramos haciendo una bendita caridad, y es todo lo contrario, compatriotas. El campesino, el que se queda en su tierra con todas sus limitaciones, con la negación de todos los servicios, que se resigna con su familia a quedarse en su chacra, en su predio. Ese campesino merece nuestra solidaridad, porque sin ellos se cerrarían los mercados de consumo. Entendamos. No le estamos dando ninguna caridad providencial. Estamos compensando solidariamente aquello que el campesino nos entrega generosamente con su fuerza de trabajo. Ese es el aporte del campesino, a quien tiene la sociedad en la obligación de proteger, por lo menos, en su derecho primario a la salud. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se dio toda una importante actividad de construcción de dispensarios médicos para el seguro social campesino. En mi provincia, por ejemplo, en El Cañar, hay uno emblemático que les invito a visitar hasta por turismo, compatriotas. Es el dispensario del seguro social de Guairapungo, a pocos kilómetros del castillo de Ingapirca.
en una planicie inmensa, donde parece que comienza y termina el mundo. Allí funciona un dispensario espectacular del Seguro Social Campesino, que bien lo merecen nuestros hermanos, generosos campesinos, que con su fuerza, su sudor y su talento prodigan una producción que nos ha alimentado y ahora más durante la pandemia. Y cuando la ley dispone que el Estado con sus aportaciones, que los empleadores comparten de sus aportaciones, que los afiliados comparten de sus aportaciones con un porcentaje, y que inclusive las aseguradoras privadas también alimentan ese fondo, es para cumplir con un principio elemental de solidaridad y de compensación por el inmenso sacrificio y el aporte generoso de los hermanos campesinos a la sociedad ecuatoriana. Así que no pensarán, ni de lejos, que están haciendo un acto de caridad. Cuidado. Y otra cosa que no pueden entender los neoliberales. El neoliberal tiene un esquema mental: cuánto invierto, cuánto gano. Pero en seguridad social hay una filosofía distinta que informa a este sentimiento humano que se llama solidaridad. De tal manera, compatriotas, que si mis aportes, por razón de que no me he enfermado, no he utilizado las instalaciones hospitalarias de la seguridad social durante mi vida laboral, si mis aportes sirven para salvar la vida de un niño, de una mujer en tarea de parto, de alguien que ha sufrido un infortunio accidental, si mi aporte sirve para salvar esas vidas, bienvenida sea esa aportación. Eso se llama solidaridad, que no entienden aquellos acumuladores de riqueza. Pero ya hemos aprendido a construir otra filosofía en la sociedad. Y de esto me hago cargo frente al avance de una mentalidad distinta, inclusive en personas que no piensan ideológicamente como nosotros. Pero hay algunos que realmente piensan como en la época de piedra, y piensan de tal manera que los que invierten tienen que recuperar con creces. Esa no es la filosofía de la seguridad social. Asimismo, señor presidente, deseo advertir con toda la energía que a ratos me falta. Hay una tendencia a afectar a ciertas entidades, como ocurrió con las refinerías de Esmeraldas. Se dijo que era una cafetera vieja que estaba a punto de estallar. Pasan los tiempos y resulta que esa cafetera vieja, a punto de estallar, hoy día es uno de los centros petroquímicos más importantes que se disputan los concesionadores y los privatizadores. ¿Por qué será? Entonces ahí se impone una lógica perversa: crear condiciones para desprestigiar el bien o el servicio, tirarla por las patas de los caballos a esas inversiones del Estado. Y cuando se le ha desprestigiado, crear en la opinión pública, para eso tienen sus cajas de resonancia, crear en la opinión pública la sensación de que lo público no sirve, de que lo público hay que eliminarlo. Asambleísta, le pido por favor vaya Es la idea, ya se imaginan, de los privatizadores. Ellos sí que están atentos a hacer de todos buenos negocios. La seguridad social no es un negocio. No se puede privatizar el derecho a la vida, a la salud, al bienestar. En otras latitudes, de donde trajeron el modelo, fracasaron rotundamente, particularmente en Chile, las aseguradoras privadas, porque quisieron entregarle el hueso al Estado y la pulpa gorda se quisieron llevar los privatizadores. Eso no vamos a permitir, porque además
hay un mandato del pueblo en consulta popular que prohíbe la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si se despertaron por eso, pues vuélvanse a dormir, señores privatizadores. Señor presidente, gracias. Gracias. Escuchábamos allí la intervención del asambleísta por Cañar, Juan Cárdenas. Más intervenciones en este momento. Vamos a cerrar este importante segundo debate. Tiene la palabra la asambleísta presidenta de la comisión, asambleísta Karina Arteaga. Se cierra el debate, tal y como escuchamos al presidente encargado de la sesión, César Solórzano, y de inmediato se da la palabra al asambleísta ponente, Karina Arteaga. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas.